Buenas Ay, tardes. buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, dicen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, no sé si tal vez todos vieron el comunicado que les había enviado. ¿No? No dicen. No, dicen. No, licenciado. O tal vez conversó con usted la profe Gis, tal vez. No dicen. No. No, Ni le tampoco. conocemos. ¿Quién también? No nos han informado nada. Sí, Ah, dicen, ya, a mí sí me ya, llegó el comunicado que ya, iba a muy llegar bien. tarde de una Bueno, lo reunión que y sucede que es que estábamos haga en la una pequeña de la pirámide. reunión y pues íbamos a realizar una actividad. Sí, bueno, me iba a demorar un poquito en esa reunión y les iba a dejar una actividad. Ok. Y en ese caso, bueno, le había pedido a la profe Gis que les comunicara la actividad, pero parece que la conexión también se nos fue con la profe Gis. Pero bueno, en vista que ya terminamos directamente la reunión, en este momento, ahora sí, ya vamos a tener clases. Sí, regálenme un segundito, por favor, porque, bueno, en estos cortes también nos dejan sin señal y sobre todo, pues, nos dejan también con poco tiempo, ¿no? Por decirlo así, por los cortes de luz. Entonces, realmente sí nos limitan bastante, ¿verdad? Por ejemplo, a ustedes, ¿qué tiempo o a qué hora se les va la luz? Bueno, a nosotros se nos está yendo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y luego desde las 6 De de la 9 a noche a 4 de la medianoche. tarde. Mentira. No. Sí, estamos ¿En complicados. serio? De Complicado. 9 a 4 de la tarde, pero un solo corte ha sido entonces, ¿verdad? ¿O es Sí, más? pero ¿O tienen más la cortes? noche también se No, va. Por la noche de también ahí se va. se va a las 6. 6 Estamos de más la que mañana o de mucho la con tarde. luz. De la tarde. 6 de la tarde. Creo que ya sabemos qué vamos a pedir por Navidad. Velitas, una linterna o un generador. Yo diría poner más tiempos Generador. para poner, para hacer las tareas en la plataforma. 2 o 3 meses. Y dar otra Más. oportunidad. Una oportunidad ¿Qué más, se una pasa ahí, tercera Siberito? oportunidad. ¿Cómo es, Jorgito? A mí me dice, yo no dije nada. 6 meses más, dice. Bueno, 6 meses más, entonces. Bueno, creo que, bueno, este tipo de Ya sé que va situaciones a por veces recortes, sí, ¿eh? realmente sin luz, bueno, por ejemplo, en algún momento, ¿no? Les había mencionado que nosotros sí dependíamos bastante de la tecnología, ¿no? Que le conlleva también con la luz. Entonces, imaginen, ahora ya vivimos esa etapa de no tener luz. Y al no tener luz, obviamente, pues los aparatos electrónicos dejan de funcionar, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, en el caso de las tareas, de las actividades, según profe les manda a consultar algo y ya no tenemos el internet, la computadora directamente ahí no nos puede ayudar, ¿qué haríamos en ese caso? ¿O qué podríamos hacer? Libritos y Ir a la biblioteca. Principio, A los la libros, biblioteca, dicen. libros. Libros. A los irnos de, libros. con- Excelente, los libros, las bibliotecas, el irnos de comercio, consulta con la compañera. revistas. Claro, pues que sería una opción en la que nos podemos acomodar, ¿no? Entonces, realmente esperemos que la situación de una u otra manera también mejore, ¿no? Porque obviamente los cortes me afectan en todo sentido, ¿no? Entonces, si bien es cierto, porque obviamente, ¿no? Pues lo utilizamos para todo, ¿no? Para un cafecito en la mañana, bueno, en el caso si tenemos las cafeteras electrónicas, sino más bien en la ollita, en el gas y en las velas. Imaginen, ¿cuántas velas ustedes están gastando a la semana? A la semana. Un paquetito. Más o menos el paquete, ¿en qué precio está en este momento? $1.25, dependiendo $1.50. del tamaño, $1.50, dos, dependiendo del tamaño de la vez. Depende del tamaño. Ajá. Las normalitas nomás, las normalitas. Por ejemplo, a la semana, ¿cuántos paquetes se gastan? Las Niña, normalitas, unos dos. Unos 2 paquetitos. O sea, pero prendiéndoles durante las 6 horas que posiblemente podría ser en la noche, ¿verdad?
Ajá. Anótense más porque No, porque yo les solamente la presto noche solo un tenemos ratito y ya como es de noche y a dormir. Claro, ya es menos. Ya es Como que para que se ubiquen donde duermen, Ajá. y ahí sí, listo, Dios mío. Bueno, en algunos momentos, bueno, tenemos que adaptarnos. No sé si recuerdan tal vez en la época de nuestros abuelitos, ellos, bueno, especialmente de las personas que vivían en el campo, tenían que utilizar el querosén. No sé si han Ajá. escuchado el nombre de ese instrumento. El mecherito. Sí, el mechito. Excelente, ese Yo mecherito. también lo usé, yo también lo usé. Excelente. Muy bien, en el caso del mecherito o el querosén, ¿cuánto nos dura ese pequeño instrumento? A media horita no dura mucho. Dependiendo No, del no, tamañito del mecherito. yo recuerdo que mi mamá ponía eso y duraba 2 días, eso no, casi no consumía mucho. Pero Ya, depende muy también. bien. Sí, es muy bueno también el querosén. Entonces, miren, por ejemplo, en el caso para pegarnos un buen baño. Ahora, ¿cómo nos pegamos el baño? Calentando Pañitos agüita. húmedos. Con agua Rapidito fría. nomás. Pañitos húmedos. Dios mío, agua fría, Calentando 6 de la agüita mañana. Calentando agua en en la la cocina. ollita, O calentando agua a gas. como se hacía Mm, antes. Muy bien. Bueno, no, pues ahí en ese caso no calentamos la agüita, pero inclusive el gas, o sea, el gas ahí ya no. Por ejemplo, si tenemos una familia de unas 5 personas y nos queremos bañar, obviamente las 5 no van a quererse bañar en agua fría. Entonces, por ende, pues la vamos a utilizar. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces nos bañamos a la semana? Solo Yo dos. todos los días después del trote. Ya, muy bien. Entonces, a ese punto vamos, que fuera pasando un día a 5 personas. Por lo general, digamos que cada día se bañaron dos, cuatro, cinco. Entonces, bueno, ahí también nos limita bastante, ¿no? El tema directamente del gas. Y bueno, si tenemos madera, de igual manera, pues quemar a la antigua, que también eso es importante, Leña. ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, nosotros ahora a la necesidad en la que nos encontramos, obviamente tenemos que utilizar eso porque más o menos ya conocemos, más o menos ya sabemos cómo utilizar. Ahora, si esto no hubiera pasado, aquí en este caso seguimos utilizando la tecnología, todo eso, la luz. En el caso de los jóvenes, no hubieran conocido utilizar, en el caso, ¿no? En unas casas utilizan lo que son los hornos, utilizan la madera, utilizan directamente las cosas que ya no utilizan para quemar. Entonces, obviamente, eso permite que sea más, por decirlo así, que el joven sea más intrépido en buscar las cosas y saber para qué utilizar, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara de los jóvenes, en el caso de nuestros hijos, ¿ellos utilizaban velas seguidas o no? No, 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 no. ellos No, nunca utilizaban velas. ni conocen. Muy Ni bien. conocen bien las veces. Pasaban sin horas en el Por la internet, sin linterna del luz. teléfono nomás. Ahora no Mueren pueden vivir ahora, sin los internet. chicos mueren sin Ahora internet. se mueren si no tienen internet. Excelente, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, nosotros obviamente pues que venimos de un tiempo en el cual no teníamos, por decirlo así, redes sociales. Obviamente pues tenemos una convivencia bastante normal, por decirlo así. Pero en el cambio de los jóvenes, obviamente pues ellos pasaban mucho tiempo en la tecnología. Y, por ejemplo, hoy en día se fue la luz, se fue el internet. ¿Cómo se encuentran ellos? ¿Cómo lo asimilan? Entonces ellos directamente van a estar sumamente intranquilos, Esperados directamente porque llegue la no luz. saben qué hacer, van de un lado al otro, se aburren. Entonces, miren, son parámetros que, si bien es cierto, no nos ayudan mucho a depender de la tecnología. Entonces, porque llegado un momento se va y de ahí sí, no sabemos qué hacer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la lavadora, obviamente, pues utilizamos luz, utilizamos la ropita y lavamos chévere. No hay lavadora, no hay luz. A ¿Qué la tenemos que mano. hacer? A A la mano. mano, lavar a A mano. mano, A cepillo. O los esperar que años en llegue la una luz, piedra. dice. Esperar que llegue la Excelente. luz. usar Ah, la no, lavadora espera que antigua, venga la a luz mano. 7 horas después, que vendría a ser otra opción, ¿no? Esperar que llegue Pero la a los tiempos volver a la piedra o al río, como saben decir los jóvenes. Estamos Oh, muy sí. mal acostumbrados a la tecnología, eso es lo que pasa. Yo lavaba a Ajá. mano cuando era niño. Excelente.
Lo que pasa es que Excelente, la muy bien. tecnología Por nos ha ejemplo, hecho... en el caso de lavar la ropa, digamos, ustedes ahorita utilizaban la lavadora, digamos, unos 10, 15 años, por decirlo así, ¿no? Entonces, ustedes, pongamos un caso, y hasta ya se habían olvidado de cómo se lavaba la ropa. Entonces, por un lado, fue ventajoso porque obviamente, Eso no se me olvida, acordé cómo dicen. era que lavaba, cómo era, cuánto utilizaba de jabón, cómo era que se lavaba esta camisa. Entonces, miren, ya son cositas que, bueno, nos hacen depender de la tecnología, pero obviamente, pues, nos hacen recordar también, ¿no? Y prevalecer de que hay cositas que por más tecnología que tengamos, siempre tenemos que acordarnos. Ahora, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, ellos no utilizaban mucho lo que es la piedra. Ahora, en vista de la necesidad, vaya a la piedra a lavar. Entonces ahora ya directamente ya van conociendo, ya van sabiendo y se van adaptando, ¿no? Que obviamente la tecnología es buena de cierta manera, pero cuando nos pasan este tipo de cosas, pues directamente nos quedamos en la nada, ¿no? Ahora más bien los jóvenes directamente salen a hacer deportes, salen a divertirse, bueno, sanamente, ¿no? El fútbol, básquetbol y bueno, tantos juegos deportivos que tenemos, dejando a un lado la tecnología. Pero cuando esto se solucione, obviamente esos parámetros también van a cambiar, ¿no? Entonces ya van a dejar de salir y si lavaban en la piedra ya no van a querer lavar, si tal vez se bañaban en agua fría ya no van a querer. Bueno, entonces son cositas que nos ayudan a adaptarnos en nuestra sociedad, ¿no? Bien, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla tal vez? Sí, no está compartiendo. No está compartiendo, licenciado. Ya, muy bien. La anterior semana nosotros estábamos revisando un poquito acerca, en este caso, de la civilización de Mesopotamia, ¿no? Que es una de las grandes culturas en donde estuvieron ubicadas a las cercanías de grandes ríos. Por ejemplo, ¿qué ríos en este caso nosotros podemos directamente verificar en los cuales se ubicaron? ¿Cómo se llamaban esos ríos? El Tigris. El Tigris y el Éufrates. Éufrates. El Tigris y el Éufrates. ¿Qué río era más extenso? El Tigris. 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 No, ¿Será? no. Sí, no, tal vez, quizás, más o menos. Caliente, caliente. O frío, frío. El Tigris. Y si no es el Tigris, ¿qué hacemos? Yes, licenciado. No. Sí es, el INSEE. Yes, licenciado. Nada. El Éufrates. Nada. Éufrates. El Éufrates. Si mal no recuerdo, el Éufrates me parece que tenía 2.800 kilómetros de longitud y el Tigris creo que estaba en 1.850, ¿sí? Entonces el Éufrates era un poquito más extenso, ¿no? Ahora, vamos a verificar otra de las grandes culturas de las grandes civilizaciones, ¿no? La China. La civilización china, de igual manera, pues, es una cultura milenaria tanto por la organización política, administrativa, las actividades económicas y las aportaciones que nos dejaron plasmadas hasta el día de hoy, ¿no? Y sus obras de arquitectura, pues, son las más hermosas en la actualidad. ¿Cómo se llama esta obra de arquitectura? Esa es la muralla china. Muralla La china. Gran Muralla China. Muy bien. Es una serie de varios kilómetros, es decir, una muralla sumamente grande, sumamente extensa, que inclusive se logra observar desde el espacio, ¿no? Entonces, miren, es una gran aportación el crear una muralla tan grande, tan gigantesca, dentro de algunas aportaciones más que nos han dejado, ¿no? Entonces, ya vamos a revisar, ¿sí? Bien, como dentro de las civilizaciones fluviales, la civilización china también se ubicó cerca de dos ríos importantes. Uno conocido como el Huanghe y el otro es el Yangtze-Kiang, o el río amarillo o el río azul. ¿Sí? Bien, la civilización china. ¿Me ayuda por favor la señorita Leslie? Buenos días, Licen. Buenos días, Licen. Ya, lea. La Bueno, civilización china. La civilización china surgió en las cercanías del río Amarillo y del río Azul, en la que se
se denomina Neolítico, específicamente entre los años 7000 y 2000 antes de Cristo. El territorio resultó muy fértil y rico en recursos naturales, permitiéndole a su población progresar a un ritmo acelerado, logrando hacerse un nombre en la historia universal. Conozcamos un poco más sobre las costumbres y tradiciones de China. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Bien, ahora, si bien es cierto, aquí podemos identificar, ¿no?, que la civilización china tuvo un surgimiento entre los años 7000 y 2000 antes de Cristo, ¿no? El territorio resultó muy fértil, rico en recursos naturales, permitiendo a su población progresar al ritmo acelerado. Miren, por ejemplo, acá, a las cercanías del río Amarillo y el río Azul. Siempre que les mencionen civilizaciones fluviales es porque obviamente estaban cerca de ríos importantes, ¿no? Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Pregunta, ¿no ha activado las cámaras? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Es que yo estoy en un lugar que es la cuñada. Ya, muy bien. Tal vez no hay mucha Ahí luz. estoy. Los demás, ¿qué pasó? ¿No activamos la cámara? Yo no tengo cámara, dicen, estoy desde la compu, PC. Yo estoy Es en que el es por parque la Liz. luz, dicen, porque a ratos, como no está bien el internet, se cuelga. Se corta, muy Se bien. corta, ¿Será que les creo? ¿Será Yo que les creo? estoy con los datos del celular en la computadora, pero Ya, muy bien, puede si ser, abro la ¿no? cámara se va la señal. Excelente. Bueno, Sí, por el Listen, con tema de los la luz, datos se bueno, en corta. cierta manera tienen muchísima razón, ¿no? Pues no nos permite tener Pero una ahí buena estoy, conexión. Pero claro, bueno, la estoy bien. próxima clase, sí. Muy bien, vamos a la ubicación. Ayúdeme, por favor, el señor Jorge. Desesperado. Licenciado, buenas tardes. Ubicación. Buenas La tardes. civilización china se encuentra al este del continente de Asia, entre, entre las cercanías de los ríos Amarillo, Huanghe y Azul, Yang y Chinkiang. Estos dos ríos dividen el país en diferentes regiones, pero gracias a estas vías fluviales, la cultura siguió un desarrollo. Excelente, muy bien. Nos vamos a la ubicación, ¿no? A la cercanía del Huanghe y el Yangtze-Kiang. Miren, por ejemplo, acá. Aquí en la partecita de aquí, si logramos observar en la imagen, se encuentra el río Yangtze-Kiang y el río Huanghe. Sí, miren, por ejemplo, en sus mejores años, todo este territorio prácticamente era del Imperio Chino. Es decir, sumamente grande, sumamente desarrollado, ¿no? Además de que lograron aprovechar sus recursos naturales. Ahora, una de las formas de gobierno más importantes que lograron tener los chinos fueron en forma de dinastías. ¿Sí? Ahora vamos a determinar cómo se organizaron y qué aportaciones nos dejaron. Me ayuda, por favor, la señorita Verónica, por favor. Buenas tardes, licenciado. Dinastía China. Podemos dividir la época de la civilización china en dos etapas. Etapa 1, etapa antigua. Dinastía Jia, 2100 y 1600 a.C. Esta fue la primera dinastía y tuvo lugar desde el año 2100 hasta el año 1600 a.C. Estuvo ubicada alrededor del río Amarillo. Dinastía Shang, 1600-1100 a.C. Esta dinastía reinó durante los años de 1600 y 1100 a.C., durante el cual se caracterizó por utilizar los caparazones de tortuga y los omóplatos del buey con fines de adivinación. Dinastía Zhou, 1050
a 256 a.C. Esta dinastía derrotó a los Shang y empezó a regir en el año de 1050 hasta el año 250 a.C. Durante esta dinastía se organizó el reino en estados o provincias. Parece que sí, estamos ahí. Muy bien, excelente. Ahora, miren, por ejemplo, acá. Una de las primeras etapas fue la dinastía Xia, que tuvo un inicio entre el año 2100 al 1600 antes de Cristo, ¿no? Fue el momento en donde se ubicaron en el Río Amarillo. Después, la dinastía Shang tuvo un gran avance, por decirlo así, dentro de su organización, en donde prácticamente una de sus aportaciones fue que utilizaban caparazones de tortuga y los omóplatos de buey con fines de adivinación. Y la dinastía Shou prácticamente organizó los territorios en estados o provincias. Miren, por ejemplo, acá. De esta manera se ubicaba el dibujo o la vestimenta que tenía pues el emperador, ¿no? Sí, sumamente llamativo, sumamente decorativo, ya que el emperador prácticamente era la figura divina de esta gran civilización. Y además de ello, todos tenían que rendirle culto, rendirle lo que es el respeto, y él tenía control del ejército, de la religión en todo momento. Vamos a la segunda etapa, etapa imperial. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Hermelinda? Buenas tardes, licenciado. Dinastías chinas. Etapa 2, etapa imperial. Dinastía Qing, 221 al 206 a.C. Abarcó desde 221 al 206 a.C. A partir de esta dinastía, China se convierte en un imperio, convirtiéndose en un pueblo mucho más unido y fuerte. Se mejoró el sistema de escritura y la arqueología. Dinastía Han, 206 al 220 después de Cristo. Se extendió desde el año 206 a.C. hasta el año 220 después de Cristo, y hubo un progreso enorme en la parte comercial, así como también industrial y agrícola. Dinastía Sui, 581 al 618 después de Cristo. Duró desde el año 581 después de Cristo hasta el año 618 después de Cristo, y se caracterizó por reformar el país, así como consolidar su poder. Se siguió ampliando la construcción de la Gran Muralla. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias, ¿no? Mire, por ejemplo, aquí en la etapa imperial, prácticamente, ¿no? Sus grandes aportaciones fue que el territorio fue más unido y además de ello mejoró el sistema de escritura y de arqueología, ¿no? Dentro de la dinastía Han, otra aportación fue el gran desarrollo comercial y sobre todo el fortalecimiento de la industria agrícola. Y dentro de la dinastía Shui prácticamente fue la ampliación directamente de la Gran Muralla China, ¿no? Miren, por ejemplo, acá vamos a determinar las últimas etapas que tenían estas dinastías. La dinastía Tang. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Lupe Armijos? ¿Estamos ahí? Señorita Armijos, ¿no? Señorita María Fernanda. Alice. Un momentito para poder. Ya. Dinastía Tang, 618-907 después de Cristo. Abarcó desde el año 618 al 907 después de Cristo y estuvo marcada por el crecimiento cultural y el arte. Además tuvo una expansión de territorio dominado. Dinastía Song, 960-1279 después de Cristo. Esta dinastía gobernó durante el año 960
hasta 1279 después de Cristo y tomó como capital de su imperio a Caifén, conquistado también la región sur. Se desarrolló aún más el comercio. Dinastía Yuan, 1234-1368 de Cristo. La dinastía Yuan duró desde 1234 a 1368 después de Cristo y estuvo dominado por el imperio mongol y su líder Genghis Khan. Hubo una gran inestabilidad en el sentido social. ¿Ya, Licen? Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de la dinastía Tang también podemos determinar, ¿no? Un crecimiento cultural, el arte y la expansión del territorio. Dentro de la dinastía Song prácticamente cambió su capital a Caifén, ¿no? Y sobre todo se expandió el comercio y de la dinastía Yuan podemos determinar en este caso que estuvo